El socioanalista y el inconsciente social. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, investigador y creador del socioanálisis transdisciplinar en su nuevo formato. Derechos reservados. Nota. Este ensayo propositivo presupone otros ensayos de socioanálisis como, el socioanálisis, fundamentos de socioanálisis, suma de socioanálisis, sociomática, socioanalítica, etc., como nuevo corpus para el estudio tanto del sujeto como de lo grupal, lo institucional, lo comunitario y lo social desde una autonomía de interciencia como lo consideramos desde el enfoque inter y transdisciplinar. El socioanalista y el socioanálisis no dependen de ninguna psicología. El socioanalista y el socioanálisis como propuesta alimentada desde enfoques transdisciplinares, no realizan un análisis individual, del inconsciente subjetivo, la historia del sujeto, su mito individual, su Edipo o sus puntos de fijación, etc., porque constituye el socio-análisis de un momento lógicamente anterior a tales eventos psicológicos y aún, posterior, en el sentido en que interviene sobre sucesos ya acaecidos. Es decir, constituye la propuesta de no depender más de ninguna psicología, incluso de muchas disciplinas aisladas y parciales porque todo es interciencia y transdisciplina. El socioanalista analiza, sin dudas, la relación entre inconsciente subjetivo y el social, pero se centra en la faz social del sujeto, en la faz social de un grupo, familia, linaje o incluso, de una institución. Se centra en el lenguaje, de por sí, social. Con ello, se centra en el lenguaje social que determina al sujeto en el sentido de una lógica social, de un sistema social, de un modelo de mundo que determinan prácticas, modelos subjetivos, de parejas, de familias, etc., que, en definitivas, son los que acusan lo que se ha mentado como un síntoma. Pero el socioanálisis habla de un salto de calidad en materia de síntomas y constituye el síntoma social, cualitativamente en otro plano que el subjetivo. Mejor dicho, el socioanalista se centra en el inconsciente social, como sistema de saberes ignorados que determinan al sujeto, a la familia, la pareja, todo. Como verdadera maquinaria programada y deseante, Deleuze programa vínculos, deseos, modos de goces, mucho antes de que el sujeto tome conciencia de que sufre o es invadido por delirios o alucinaciones. Es una lógica social que engendra un modelo de mundo, de sujeto, de familia, de clase social, de sociedad, de ideal de vida, etc., de modo que pauta los modos del sufrir y el socioanalista escucha desde su escucha social, a los fines de la explicitación de lo implícito social, los procesos inconscientes que escapan a la conciencia social. Mejor dicho, el socioanalista busca desprogramar lo que la Matrix programó merced al dispositivo familiar, escolar, mediático, cultural, etc., busca despotenciar todo el lenguaje y sus categorías, todas las palabras, todas las ideas, etc., con el objetivo de resignificar un modelo de mundo y sociedad mejor. En tal sentido, el socioanálisis constituye una terapia deconstructiva y de reencuadre integral de todo lo que se programó, incluso el sujeto es la resultante de un programa subjetivo, familiar y social. Al respecto, la desprogramación integral es una utopía socioanalítica, pero más positivo que los enfoques adaptativos. La despotenciación de todas las ideas se logra al despotenciar aquellas premisas de la lógica social, aquellas ideas y convicciones que llevan a quedar atrapado en una clase social, a quedar fijado en una modalidad de goce y comodidad. Desde una óptica global, el socioanalista trata grupos en asambleas, en conversatorios, en verbodramas, sociodramas, etc., incluso un sujeto, porque la sociedad es reconstruida por todo sujeto, pareja, grupo o institución, tanto como tales se encuentran inmersos en un marco social dado. El socioanalista considera cada frase, cada palabra, cada actitud, creencia, modelo de vida, ideal, logros, etc., como producto del programa social y del programa subjetivo, ambos, vinculados a través de una lógica social, un modelo de mundo, de sociedad, de cultura, de idiosincrasia de clases, de una cultura familiar, etc., a los fines de su explicitación como pauta programada. De esta manera, se toma todo lo instituido en el sujeto, grupo o institución como programado, llevando a una lógica consecuencia de que resulta necesario su desprogramación, su relativización, su reformulación en términos de programa elegido, alternativo. Es la tarea del socioanálisis. No se pretende un partido político, un movimiento ideológico o social porque le incumbe todo lo atinente a la programación social.
De allí su nombre alternativo de sociomática. Un socioanalista, que trasciende lo meramente psicológico. El psicoanálisis es para minorías adineradas como la clase media y alta, en su sentido profundo y duradero, como verdadero psicoanálisis que, sabemos, lleva tiempo y costo. Un integrante de clases menos pudientes no podrían costear tales análisis largos y costosos, por lo que, decimos que el socioanálisis constituye un método que está diseñado para llegar a grandes grupos, tratar grupos, parejas, una familia, un sujeto, etc., porque toca las premisas fundamentales de toda subjetividad social, a saber, la lógica social, lo que constituye el leitmotiv de toda sociedad, su razón de ser, lo que le da identidad y sentido, como el capital para el capitalismo, que nos permite considerar que todo gira en torno al mismo. Es decir, el capitalismo constituye una sociedad donde todo se capitaliza, se compra, se produce, se intercambia, etc., mejor dicho, el psicoanálisis trata al árbol en forma individual y el socioanálisis trata además al bosque, considerando la organización social del mismo, su base social, los fundamentos que lo sostienen, como por ejemplo, el afán de lucro en el capitalismo, su materialismo, su consumismo, su centración en la acumulación del capital, los bienes y dineros, etc., en detrimentos no solo del medio ecológico sino de la salud psicosocial del sujeto, su pareja y familia. Es decir, el socioanálisis busca el desmontaje del paradigma de vida, la razón de ser de cada sujeto social, reformulando su modelo de vida, de mundo, de sociedad en el sentido del viraje necesario hacia la vía alterna, una sociedad comunitaria, cooperativa, solidaria, con una ética del cuidado mutuo, etc. Mejor dicho, el socioanálisis de la sociedad postmoderna implica la localización, la interpretación de sus fundamentos ideológicos, de creencias fundamentales, de prácticas fundantes como el modo de producción. Para considerar que se piensa, se siente y se hace merced al cómo se vive, cómo se trabaja, tal como consideró Marx el papel del modo de producción social y las superestructuras, con la salvedad de que en el medio y como intermediario dialéctica simbólico, encontramos el inconsciente social, que fija, que determina, que lleva a la resistencia al cambio, a la adherencia al mercado, a la fijación a sus modalidades de goces sin que se pueda pensar otra lógica social. ¿Cómo supera el socioanálisis al psicoanálisis y la psicología individualista? Preguntémonos primeramente esto: ¿cómo supera el socioanálisis al psicoanálisis y a la psicología individualista? Sin dudas, aunque en el sentido de la superación como Aufhebung, como negación constructiva, como incorporación de los aportes psicoanalíticos en el objeto propio del socioanálisis, e incluso, lo inverso, de la vinculación entre el inconsciente social y el inconsciente subjetivo tal como se lo estudia en el psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis estudia el inconsciente subjetivo, la historia del sujeto, el proceso de subjetivación, etc., desde una centración en el sujeto. Por su parte, el socioanálisis estudia el inconsciente social como dimensión simbólica de lo social, como faz velada, como lo que se reprime en forma conjunta, las zonas de represión, Erich Fromm, las prohibiciones sociales, los procesos de interacción de grupos, instituciones, clases sociales, etnias, etc., aunque subsume al objeto de estudio del psicoanálisis en el sentido de su inclusión de clases, de un conjunto mayor que abarca los procesos subjetivos. Constituye entonces un enfoque sumativa de los respectivos inconscientes individuales como lo social propiamente dicho. De ninguna manera, porque para el socioanálisis los respectivos inconscientes individuales se concatenan gracias al salto de calidad, o Aufhebung, donde un inconsciente subjetivo A se articula a otro inconsciente B, donde A constituye el H de un gas como el hidrógeno, y el B como O del oxígeno, que, al concatenarse aparece algo totalmente nuevo que es el agua. Es decir, el plano del inconsciente social como la incorporación y superación de los inconscientes subjetivos en un plano nuevo y emergente como lo social. Lo social no constituye algo dado y de emergencia ex nihilo sino un constructo sincrónico y diacrónico cada vez. Pero como plano, dimensión o nivel emergente, el inconsciente social posee sus propias leyes, procesos y mecanismos, por lo que, no constituye un proceso cuantitativo sino cualitativo, simbólico. Digamos, el socioanálisis supera al psicoanálisis en el sentido en que su objeto de estudio constituye una clase que incluye a la clase inconsciente, merced a que constituye un plano más abarcativo, aunque complementario del inconsciente subjetivo.
Mejor dicho, hay interacción dialéctica entre inconsciente subjetivo y el social, donde cada inconsciente posee sus propios procesos aunque vinculados entre como por ejemplo por el lenguaje, de por sí social. Y sabemos que Lacan debió considerar al inconsciente estructurado como un lenguaje. De por sí, el lenguaje es social, y en tal sentido, sin el mismo, el inconsciente subjetivo quedaría aislado de lo social y del inconsciente social. De modo que, nuestro inconsciente social se apoya en el lenguaje pero solo como soporte material, como significante social, cuyos múltiples sentidos se ubica en las determinaciones sociales, en los múltiples factores que determinan lo social, como base simbólica como reformulación de lo meramente, base material, y fundando lo social en un universo simbólico como lógica social, como sistema de ideas, de ideales, de conocimientos, logros, etc., que consideramos como un programa social inconsciente. Mejor dicho, en el socioanálisis, la base social es el símbolo, los significantes sociales, polisemánticos, que permiten investir la base económica material y darles sentido, significación, y modelo de vida, de sociedad. De esta manera, superamos la visión ingenua de que la base material regurgita la superestructura de ideas, ideologías y culturas como epifenomenalismo ingenuo. Por otro, todo contenido del inconsciente subjetivo es social, merced a que se apoya en el lenguaje, en significantes que se vinculan con una familia, con los demás, y que, dialécticamente, constituye lo singular de un sujeto cuya particularidad se inserta en lo general del lenguaje, de por sí, social. Inversamente, todo inconsciente social conlleva superado vía Aufhebung, deseos subjetivos transmutados, vueltos sociales, merced a la concatenación con otros deseos, ideales, identificaciones, saberes, etc. De esta manera, la inclusión de ambas clases es recíproca, aunque, cabe acotar que, el inconsciente social ubica al inconsciente subjetivo como subclase. El socioanalista analiza al psicoanalista y al psicólogo aislado de lo social. Habíamos afirmado como título del ensayo que el socioanálisis supera al psicoanálisis en el sentido en que incorpora el proceso de toma de conciencia de lo reprimido subjetivo en relación con lo reprimido social desde nuestra hipótesis del inconsciente social. Por ejemplo, lo reprimido social para el psicoanálisis está constituido por su faz de disciplina enismo, como una visión que necesita de las demás disciplinas, como descentración y castración, que saque al psicoanalista de su narcisismo unidisciplinar. Es decir, la necesidad de la toma de conciencia del propio ismo, como proceso de descentración del punto de vista psicoanalítico hacia la interdisciplina así como las transdisciplinas. Es decir, la toma de conciencia de los determinantes sociales, ideológicos, políticos, socioculturales del psicoanálisis. Lo reprimido social como lo que los analistas no tratan, no pasan al plano del lenguaje compartido, el plano de la elaboración social como institución social. Sería también lo que podemos denominar, inconsciente institucional del psicoanálisis. También ubicamos en el plano del inconsciente social e institucional del psicoanálisis su rango de movimiento, de institución, donde podemos considerar a los analistas desde la teoría de la horda primitiva, el protopadre, ambivalencias, crimen simbólico totémico maníaco, culpa retroactiva, alianzas fraternas y luchas entre hermanos por la herencia de Freud o Lacan, donde cada hermano se considera más legítimo que el resto. Es decir, el complejo de Caín, en los psicoanalistas mientras desarrollan la disciplina, dan conferencias, seminarios, escriben y luchan por el lugar del protopadre. También ubicamos como inconsciente social psicoanalítico a la ideología del analista, del psicoanálisis, sus vinculaciones de clases, el grado de compromiso social, grados de implicación en las problemáticas políticas, entre otros. En este sentido, el socioanalista analiza al psicoanalista escuchando su inconsciente social en su decir, en sus prácticas, en sus silencios, en los tabúes psicoanalíticos, en las reglas que instauran como institución, etc. La toma de conciencia de los mismos constituye la operatoria socioanalítica por excelencia. Lo mismo decimos de un psicólogo social, trabajador social, psicopedagogo, etc. Entonces, el socioanálisis del psicoanálisis consiste en la interpretación del rol del psicoanalista y del psicoanálisis en relación a sus determinaciones sociales, ideológicas, culturales, de clases, de mercados, etc., que influyen como factores que determinan tanto el rol del analista como el proceso de salud y enfermedad. Mejor dicho, apuntar en la
interpretación, del narciso, analista, a su implicación con los factores sociales, relaciones de producción, culturales, cambio social, etc., que enferman. Pero aún más, cuando el socioanalista apunta a la aletheia de tales verdades contextuales que volvemos a encontrar en cada sujeto, lo que hace es desmontar los factores sociales, políticos, culturales, etc., que enferman. Es decir, opera sobre las causales sociales de la enfermedad. En este sentido, intenta curar lo social, los prejuicios, las represiones sociales que llevan a una sexualidad reprimida, las ideologías fundadas en prejuicios raciales, de clases, de géneros, etc., apuntando a vínculos y comunicaciones más empáticas y sanos. Mejor dicho, la alienación social redunda en alienación subjetiva, sufrimientos, conflictos, luchas, etc., que resulta necesario intervenir a través de metodologías como el sociodrama, el verbodrama, el psicodrama, etc., a los fines de la explicitación de las causales de los mismos. El foco del socioanalista, lógica social y lógica subjetiva. El socioanalista considera que, si no curamos la lógica social, no vamos a curar la lógica subjetiva y lógicas por aquel. Al respecto y desde el socioanálisis, el inconsciente social se compone de la lógica social, propia de todo modo de producción, de toda cultura o etnia y que brinda la estilística propia de cada sujeto, de cada familia, clase social o agrupamiento social. Es lo que define la razón de ser de lo social como factor crucial que determina la lógica subjetiva, la forma de ser, el formato de sujeto. De modo que, la lógica social, como la lógica del capital, se encuentra en una anterioridad lógica respecto de la lógica subjetiva y sus problemáticas como una neurosis, una psicosis, etc. Si no curamos a la sociedad de su lógica fundamental, no vamos a lograr desmontar los factores que determinan la alienación social. Y es la tarea propia del socioanálisis. Somos lo que la sociedad espera que seamos, y ajustarse a tales expectativas constituye una dura tarea para todo sujeto. Somos lo que se supone que debemos ser según la educación familiar, escolar, mediático, etc., de modo que todo lo subjetivo se vincula dialécticamente con lo social, su lógica materialista, espiritual, campesina, tecnotrónica, etc. Si la sociedad posee una lógica alienante, materialista, capitalista, donde las convicciones fundamentales constituyen el acumular dinero, bienes, capital, etc., en detrimento de otros potenciales más humanos y saludables. De modo que, si la sociedad está enferma, resulta iluso pretender curar al sujeto sin curar antes a la sociedad. Quizás y como hipótesis, lo que Freud denominó fin de la cura, como el propio Lacan y sus seguidores, no constituyó sino un alivio momentánea, meramente temporal y se consideró que el sujeto puede estar tranquilo en el medio de campo de batalla social. Una ilusión y creencia muy arraigada en el campo psicoanalítico. Si la sociedad oprime, reprime, sin dudas que obtendremos un sujeto inhibido, problemático, conflictivo denominado neurótico, porque son las causas sociales los que determinan tales descriptivas. Pero en el caso del ser humano, las cosas no pueden revertirse sin más y cabe un duro proceso que los analistas denominaron psicoanálisis. De modo que, necesitamos operar sobre lo social, sobre los factores sociales que determinan un sujeto así. Si la sociedad psicotiza a través de funciones paternas fallidas, así como de maternajes igualmente fallidos, se debe a las condiciones de alienación de tales roles instituidos en forma alienante. De modo que, promover procesos instituyentes que reformulen tales condiciones, tales formas de interacción, creencias, roles, ideales, estilos familiares, etc., constituye el objetivo del socioanálisis. Se medirá la tesis de Freud en el malestar en la cultura, donde el mismo reprime, sofoca, coarta y genera represión y síntomas como malestar. De tal modo que, a mayor cultura, mayor represión y mayor enfermedad mental. Sin embargo, inculpar a la cultura como agresión externa no prueba que toda cultura sea nociva. Solo la cultura capitalista, así como de otras sociedades desiguales, con explotaciones y opresiones del hombre por el hombre lleva a tales desenlaces. De modo que, si transformamos condiciones sociales podemos lograr menor represión social, menor monto de frustración y de neurosis, o psicosis. Lo mismo si en el lugar de la cultura ubicamos al lenguaje.
Tanto la pulsión como el lenguaje constituyen productos ya sociales, moldeados por lo social, por los efectos de grupos, por creencias impregnadas de impulsos ya culturales y sociales. Es decir, lo social brinda la forma a contenidos biológicos que, sin el mismo, no pueden ni siquiera funcionar merced a lo epigenético, como acción del medio. El socioanalista analiza a un sujeto social y de lo social. Es la influencia social inconsciente donde todo sujeto se torna sujeto de lo social, por el simple hecho de que habla, por el lenguaje propiamente social, donde ubicamos la lógica social, lógica formal o dialéctica, etc., las prohibiciones, las zonas de represión, Erich Fromm, los tabúes sociales, los condicionamientos sociales, la misma programación social. Es el modelado social en base al formato que la sociedad requiere por su lógica productiva capitalista, feudal, comunitaria, etc., y que se particulariza y singulariza en un sujeto social, determinado, histórico, cultural, etc. Una forma de ser, como personalidad, también que adquiere otro sentido, porque constituye el velo psicológico de un deseo ya social, producto de la síntesis de deseos singulares, productivos, sin duda de faltas también, pero deseos con la impronta social. De ahí el sujeto como efecto de lo social, incluso en su deseo y su modalidad de goces. Allí es sujeto queda, fijado, al modo de producción, a lo social, a las formas de convivencias, los ideales epocales, a su clase social, a su etnia. Pero por sobre todo, sujeto social, merced a la convergencia y resignificación de los respectivos inconscientes individuales, por el conformismo social, en un nuevo plano ya social que le sirve de referencia contextual, social, como aquel que nada con su propio inconsciente pero en la laguna, que es el inconsciente social. Es también lo que se conoce en psicología social como normalización, como la adecuación a una norma social, a veces impuesta, a veces convergente, merced a la estrategia del amo con su discurso dominante, que imprime al lenguaje su lógica, su verdad de clase, su visión de mundo, sus prácticas como legítimas, aunque solo sean segmentarios pero eficaz desde lo simbólico como para que la mayoría considere a tales como una norma legítima. Es porque, todos lo hace, y ser como se supone que uno debe ser, se erige como un imperativo de la adaptación, incluso de lo normal, so pena de vivir la proscripción, el castigo social, la descalificación sistemática al violar las leyes del amor imperante. Este amo era en la Edad Media el señor feudal y los intereses de su clase, como el del capitalista en la actualidad. Son lógicas diferentes aunque comparten el de ser amo, programador de los esclavos o siervos de la gleba. Pero el proceso de convergencia se logra al calor de los intercambios y presiones sociales, lo que no permite visualizar lo impuesto de lo que se puede elegir. Y las posibilidades selectivas son pocas en un marco social prescriptivo. De modo que, se elige o se converge sobre una norma que cae verticalmente, como influencia subliminal, como hipnosis social, como sugestión pedagógica, mediática, incluso legal cuando la autoridad te recuerda que la propiedad de grandes extensiones de tierras adquiridas gracias a la expropiación a los originarios es legal y legítima. El amo se reserva el derecho de definir la norma, sus formas de socialización o imposición, sus dosis educativas, morales y hasta de estilos de convivencias, etc. Lo que el socioanalista le dice al psicoanalista y al psicólogo clínico, no existe neutralidad ante lo social. ¿Puede el psicoanalista o el psicólogo neutralizar lo social, a los fines de centrarse en un análisis puro, exento de determinaciones sociales y curar a su paciente? El analista puede considerar que neutraliza lo social, las influencias de clases, las penurias económicas, crisis sociales, influencias mediáticas, de linajes, etc., pero tales influyen igual. Influyen en el sentido del factor actual, o desencadenante de toda conducta y como contexto social, familiar, de pareja, etc., de las manifestaciones. No se transfieren conductas fuera de contexto si se requieren ciertas coyunturas, ciertas situaciones que ofician de cliché, para detonar los contenidos inconscientes como el fracaso de la represión, su retorno y el sufrimiento. Incluso, en el sentido de la resistencia al cambio cuando el analista considera que ha trabajado lo bastante ciertas pautas de conductas pero el sujeto vuelve a su contexto donde se reactivan factores familiares y de parejas que vuelven a detonar todo. El caso del psicótico que se va estabilizando pero como no se ha tratado a su familia morbígeno y atrogénica,
vuelve a reincidir cada vez que oye los gritos de su familia tanto como las incomprensiones de su comunidad temerosa de su parte psicótica. Según lo anterior, el analista ni el psicólogo etc. pueden ser neutrales al contexto social determinante de toda clase de prácticas, teorías o técnicas. Si el mandato del mercado y la sociedad dice, ser es tener, Erich Fromm, el sujeto tiene como ideal el reprimir su vida emocional, sexual, vital, etc., en aras de lograr objetivos materiales o económicos. De modo que, su predisposición a la neurosis, psicosis o perversiones, se verán incrementados por el factor social de alienación en modelos nocivos de vidas. Es el factor, privación cultural, que ya Freud consideró en El malestar en la cultura. A mayor privación social, mayor frustración y neurosis consecuente. Es decir, el factor de escasez social opera como factor actual, que desencadena enfermedades mentales, conflictos familiares, de parejas, etc., pero tal factor social, económico, cultural, etc., arraiga en un modelo social desigual, alienante, donde la lucha por la supervivencia detona crisis existenciales, familias problemáticas, parejas enreyertas, etc., que operan como disfunciones de roles parentales que a su vez generan hijos con problemas emocionales, entre otros. Digamos entonces que el psicoanálisis y la psicología poseen limitaciones en cuanto a mapa, en cuanto al marco teórico y de técnicas porque se enfocan en la clínica individual, o en el mejor de los casos, en la terapia grupal, aunque el enfoque meramente clínico limita a pocos individuos, quedando sectores enteros de individuos enajenados, sin que medien técnica o enfoques socioterapéuticos, que apunten a desmontar, despotenciar y cambiar las premisas sociales de la alienación, los enfoques individualistas, la competencia entre pobres, la falta de previsión estatal, la falta de programas de cuidados, de salud psicosocial, etc. En este sentido, el socioanálisis considera tales factores sociales y culturales y se enfoca en la despotenciación de los factores que detonan la enfermedad mental, la agravan, la incentivan o coadyuvan a su permanencia. Es decir, constituye un enfoque no solo subjetivo sino al mismo tiempo social, con métodos como el sociodrama, el verbodrama, las plenarias, grupos de reflexión, intervención en lo social con programas de prevención, promoción, operadores, etc., apunta a despotenciar las premisas del inconsciente social como lógica social desigual, alienante, que engaña, justifica el sufrimiento, adapta en forma crítica, etc., y con el objetivo de cambios consensuados, definiciones conjuntas sobre las problemáticas, participación comunitaria de todos, etc. En otro sentido y superando la visión de una clínica subjetivista y reduccionista, el socioanálisis busca despotenciar las causales sociales, culturales, socioeconómicas, etc., de los procesos socio- y psicopatológicos a los fines de evitar el enfoque clínico que se centra en el efecto, obviando las causas. En este sentido, el socioanálisis se centra en la dialéctica sujeto-sociedad, sujeto-grupo, sociedad, con métodos que permitan desmontar los efectos subjetivos de lo social y al mismo tiempo realizar la socioterapia apuntando a desalienar la misma sociedad a través de la intervención en sus instituciones, promoviendo procesos instituyentes y configuraciones sociales comunitarias, donde no existan minorías lúcidas, élites de poder dominantes, establishment, mayorías impositivas, factores de riesgos, y en suma, los factores que promueven la enfermedad psicosocial. El socioanalista estudia al otro social y su autoridad simbólica. Es de destacar que a medida que el sujeto concatena y somete sus ideas, prejuicios, representaciones, costumbres, etc., al del otro social, como los roles sociales, de pares, de grupos escolares, laborales, etc., la influencia de tales conducen al conformismo social, quedando como autoridad social el otro social, y un resultado llamativo que posee verificación experimental, que la norma social, la influencia social, la impronta social, las adquisiciones, ideas, roles, etc., continúan su influencia en la esfera familiar o de pareja. Es decir, el marco social cuenta como referencia social, como marco social de ideas, de estilos de vidas, costumbre social, criterios de pertenencias de clases, etc., que el sujeto utiliza como referencia social. Se ha conformado así el marco de referencia social como construcción, con su faz simbólica, oculta, velada, o mejor, inconsciente social. Lo que podemos denominar otro social no consiste sino en todos los roles complementarios, perspectivas de cada uno, creencias, modelos de conductas,
costumbres sociales, etc., que posibilitan al sujeto asumir sus roles, diferenciarse, despejar su identidad subjetiva del social como parte de un marco social y cultural. Es la identidad social, con su carácter social, Erich Fromm, así como la parte correspondiente, el carácter subjetivo. De por sí, por la fuerza social, por la presión de las mayorías, y por la falta de instrumentación subjetiva respecto de lo social, el sujeto se adecua, se conforma y asume el poder de lo social como real, otorgando poder, autoridad y capacidades a los demás, como el de censor, crítico, etc., de ahí la autoridad social del otro social. De esta manera, lo social se hace subjetivo y lo subjetivo social, conformando el doble marco de referencia de todo sujeto como inconsciente subjetivo, por un lado, y, por otra, el inconsciente social como sostén referencial de las ideas, conductas y sentimientos sociales. Es decir, estamos aludiendo a los fundamentos y no al imaginario social, Castoriadis, que consideramos como efecto de las determinaciones simbólicas citadas. En este sentido, la pertenencia de clases, las determinantes étnicas, el tipo de familia, etc., cuentan en el inconsciente social, en el sentido de brindarle ciertas improntas, porque lo inconsciente social conlleva conocimientos, costumbres, etc., como identificaciones de clases, así como de saberes que sustentan los ideales, creencias, prejuicios y prácticas, entre otras. La operatoria del socioanalista, cómo se despeja el inconsciente subjetivo del social. Las premisas del inconsciente subjetivo y su propia constitución se ubican en el grupo familiar como que programa. Es allí donde se produce la programación temprana y el programa subjetivo, de índole simbólica. Es decir, la constitución del inconsciente subjetivo se opera gracias a la función de la familia y los padres, aunque cabe agregar que la familia no lo es tal porque implica la interacción de dos familias, dos líneas familiares, linajes en pugnas, dividiendo a la clásica familia en dos mundos. Por ello, el inconsciente subjetivo resulta compuesto de ambos mundos, operándose en la intersección de ambos modelos y sistemas de vidas, una zona intermedia, compartida, que es el núcleo del inconsciente subjetivo. Sabemos que esto difiere de las ideas de Freud y del propio Lacan, pero nuestra hipótesis de la familia dividida nos conduce a ello. Es la intersección simbólica propia que divide al sujeto en dos linajes, en dos modelos de mundos, como primera forma de intersección que interactuará con la segunda intersección, el social. De modo que el toque social, lo disímil, lo diferente, ya aparece en el seno de la familia dividida. Es la primera división subjetiva en dos linajes en el plano simbólico. Aludimos a la faz simbólica de tal proceso. Son dos lenguas, dos modelos de mundo, de niño, de adultos, de juegos e ideales, de prácticas, etc., que pujan por ser, por legitimarse. Podemos ubicar en el seno de esta familia dividida el conjunto dividido siendo el del niño el subconjunto resultante de la operatoria de interdicción de ambos modelos de mundos en su propia psiquis. Lo interpsíquico se ha vuelto intrapsíquico como programa subjetivo. Ambos programas, el materno y el paterno, se ha sintetizado en el niño como el suyo propio en diferentes versiones según los casos. También el factor, capacidad electiva, del lado del heredero, que es el niño. Pero tal elección no es gratuita y ambos padres afectivizan al niño en diferentes grados, ganando su adhesión también en diferentes grados. Su subjetivación se opera en este proceso de cesión de modelos, de palabras y prácticas, de ejemplos y escenas, etc., donde el niño se nutre de dos mundos sin tomar conciencia sino de las diferencias que aún no puede metabolizar en forma cabal. Pero por lealtad de géneros, el niño suele inclinarse hacia su padre, así como puede ser empujado hacia él mismo por la madre, como así la niña en relación a su madre, por lo que el narcisismo de género completa el panorama al transmitirse cada padre en su respectivo género, como forma de inmortalidad del deseo, y como regularidad que varía según familia, clase social y etnia. El gran obstáculo epistémico y social. Es el inconsciente social que pauta lo que debe ser problematizable y lo que debe ser tabú cognoscitivo. Es decir, pauta lo que debe ser estudiado y considerado como tema a resolver, merced a una política social o línea de temas a investigar según formación de opinión pública, política educativa, los medios, el sistema educativo, los agentes del poder, entre otros. La ideología dominante pauta los conocimientos dignos de consideración merced a zonas de prohibición, de verdaderos temas tabú,
que no se tocan porque apuntan a no beneficiar al capital, a la libre empresa, a los monopolios, a los hilos del poder que legitiman el modelo meramente economicista. Los temas que apunten a la humanización, a la visión comunitaria, a la igualdad real entre todos los seres humanos no son calificados como relevantes. Por su parte, los profesionales y funcionales al orden de intereses oficiales no se juegan como para presentar ideas de liberación, de democratización sustancial de la sociedad merced a la dependencia de instituciones que poseen la función de frenar, ocultar, mistificar, justificar y escotomizar propuestas que no benefician a los sectores productivos. De esta manera, el Homo academicus no se atreve a profundizar los temas tabú para no atacar el dogma social de capitalizar todo, para tratar algunos temas en forma superficial y dogmática. Es el inconsciente epistémico, u obstáculo epistemosocial que filtra institucional, ideológica y políticamente lo que debe ser considerado como importante. De esta manera, las ciencias tanto duras como sociales y humanísticas se erigen en guardianas del orden social de opresión. De ahí también el silencio cómplice los problemas que generan el capitalismo salvaje y se mantienen en el plano de la teorética, las investigaciones textuales, de laboratorios, sin que haya conexión entre los problemas comunitarios como el aumento de la violencia de pareja, los abusos, las adicciones, delincuencias etc., y las posibles propuestas de programas de prevención y participación, acción en cada institución y comunidad. La potencialidad subjetiva en el socioanálisis. El sujeto del psicoanálisis, desde Freud hasta Lacan, etc., es un sujeto reprimido, constreñido, privado, y podemos decir así, limitado. Lo que se llama lo imposible, en psicoanálisis, no constituye sino esa faceta de sujeto constreñido, merced a su deseo como falta fundamental. Y esto desde Freud y su complejo de Edipo, donde asistimos a la operatoria de privación como así en Lacan y la incidencia del lenguaje que desemboca en un sujeto-efecto, con falta. Es decir, un deseo, falta, que consideran como la raíz de lo social al remitir a la búsqueda de lo que lleve tal falta. Es así que se ven obligados a postular un objeto enigmático denominado objeto A, como objeto que encausa el deseo y su falta. Es decir, un sujeto privado ya en los comienzos de un objeto primario como la madre. La función del padre es privar al infante de su primer amor materno así como el coto al goce de tal objeto primordial por la incidencia del lenguaje en Lacan. Pero cabe otra lectura del sujeto reprimido, promovido por el psicoanálisis. Desde ya que, reprimido, por la sociedad o mejor, por un orden que enmarca toda la operatoria edípica, la misma función paterna y del lenguaje que no consiste simplemente en puros símbolos o signos que limitarían al sujeto. El lenguaje posee contenido y es la lógica social que sella su impronta al determinar un sujeto reprimido, en concordancia con el orden social de escasez, que priva, que forja la falta merced a que lo que falta en una parte es acumulada en otra, como acopio de objeto de deseos, o en términos de Marx, de plusvalías. Digamos entonces que el sujeto simbólico del psicoanálisis, o el pulsional, de Freud como ego limitado, reprimido en sus mociones pulsionales, no constituyen sino sujetos y egos histórica y socialmente condicionados por un inconsciente social, que imprime su lógica en correspondencia con un discurso amo y modelo de sociedad, de mundo, de sujeto que confirma sus ilimitados goces. Todo el producto de un deseo, falta promovido por la maquinaria social, por el programa social, fundado en deseos inconclusos, privados como deseo de un amo castrador, privador, que se acopia, sin embargo, el jugo social merced a que se reserva las condiciones del goce social en detrimento de los privados, los que salen a trabajar, los que producen buscando taponar la falta, y que en tal proceso, generan el capital como sudor del prójimo a beneficio del amo burgués. Es el deseo platónico como falta que engendra un sujeto de la falta, de la búsqueda, merced a su incompletud. Pero hay otros sujetos bien completos, con privilegios, que no consideran la ética de la privación como ideal de vida. Más bien las del goce obsceno y descontrolada. A contrario de todo esto, tenemos el deseo spinosiana, como deseo potencia, como deseo productor de un programa social, de una cultura, de un sujeto que se produce, que se construye en dialéctica con el medio como condición de su deseo. Sin deseo así, todo sería acopio, lucha por poseer, sacar, robar, egocentrismo radical, sin que el sujeto en falta ceda un gramo de nada merced a que todo lo que se cruza remite a su falta. No querría perder un ápice de nada y ninguna construcción conjunta, ninguna sublimación sería posible.
De modo que, la dialéctica inmanente al deseo del ser humano es la falta platónica como búsqueda y el deseo productivo de Spinoza como desarrollo de los potenciales, de las posibilidades, de una convivencia conjunta, que, sabemos, no resulta fácil. Pero la faz de privación del sujeto o su cara de escasez solo es posible en una lógica social donde pocos se reservan el deseo nutritivo de acopio de logros de su prójimo, como en la sociedad capitalista, y cuando se acude a la faz del deseo potencial como dialéctica complementaria e inversa del de falta, se lo hace para producir plusvalía, es decir, nuevamente, para privar a muchos de un deseo enriquecedor. El socioanálisis como método superador de un psicoanálisis limitativo y privador, promueve el deseo potencia, constructivo, para despojar a la lógica del capital de sus dominio e hipnosis social y poder lograr que el sujeto pueda construir sus propios objetos del deseo, desarrolle sus potencialidades, pero no sin elaborar aquel deseo privativo propio de un orden social desigual donde se promueve la falta porque solo unos pocos se encuentran en situación de abundancias. El socioanalista interpreta el repudio de la realidad social por las ciencias humanas. Clásicamente, el psicoanálisis surgió como un método individual, una clínica del inconsciente, de las neurosis, del deseo subjetivo y sus avatares a través de las formaciones del inconsciente. Es decir, una clínica, un método y una concepción del ser humano como Homo pathologicus, fundado en emociones reprimidas, en verdades reprimidas, representaciones reprimidas en el inconsciente y que el analista busca cifrar, desmontar, interpretar y construir otro enfoque como un bias hacia la contingencia, hacia posibilidades selectivas. Mejor dicho, en enfoque subjetivo de individuo inserto en un orden social dado. Es decir, un punto de vista subjetivista que trata síntomas subjetivos como preveniente de la infancia a través del inconsciente reprimido y que, al interpretar, se le saca potencia a los efectos de lo reprimido. En términos generales, el psicoanálisis constituye un análisis psicológico, como lo denominara Pierre Jain al adjudicarse la creación del psicoanálisis, inculpando a Freud del plagio. Pero el punto entonces es que ante un método subjetivista, lo social, las influencias sociales, las determinantes sociales de la subjetivación, del complejo de Edipo, de la familia, de la función de los padres, e incluso de la lógica del mismo lenguaje, quedan excluidos. Es decir, exclusión de los factores sociales que encausan la enfermedad. Sin embargo, un psicoanalista avezado diría respecto del malestar en la cultura, de Freud. Eso es claro, aunque lo que Freud trata allí no constituye sino lo cultural y lo social como proyección de lo psíquico, es decir, la mirada reduccionista de entrever lo sociocultural a partir de categorías psíquicas. Decimos exclusión, cuando no de forclusión, para usar un término lacaniano. Este término alude a lo que no fue inscripto en lo simbólico, en la lengua que hablan los analistas y que es el solipsismo. De modo que, asistimos a la necesidad de reparar esta exclusión práctica e ideológica de los aspectos sociales para introducir la tesis de que si no curamos lo social no vamos a hacer mellas en lo subjetivo. Solo veremos mejoras y recaídas, haciendo falta la idea de un nuevo plano superior, que clasifica al inconsciente subjetivo, determinando su naturaleza y es el de inconsciente social. La lógica social, enajenante, materialista, reduccionista en cuanto a posibilidades existenciales, determina el monto, la calidad de los malestares, de los síntomas, de la estructuración subjetiva, los ideales, e incluso la modalidad de sufrimiento. Cuando la sociedad cambia, cambian los síntomas como así las estructuras. Es lo que comprobamos con las psicosis ordinarias, donde el diagnóstico se dificulta al coexistir diferentes estructuras que, antaño, no sucedía. La caverna social de Platón y el socioanalista. Los modelos sociales inconscientes que aprisionan son modelos inconscientes, formatos sociales, culturales, históricos, y contenidos, o saberes, ideas, conocimientos, que nutren la forma y el contenido de una lógica social economicista que impregna todos los intersticios de la sociedad y la mentalidad subjetiva. De modo que, la operatoria socioanalítica consiste en despotenciar tales formatos enajenantes que aprisionan a individuos, grupos y clases, a fuer de la caverna de Platón y sus esclavos, donde el socioanalista constituye el esclavo que escapó y pudo percibir otra realidad. Es decir, desligar el afecto de tales representaciones a los fines del viraje hacia una lógica de vida más saludable,
donde el monopolio de lo económico se relativiza a visiones y prácticas orientadas hacia el despliegue del capital potencial de cada sujeto, grupo, institución y sociedad. Como prácticas y convicciones arraigadas, el economicismo atrapa a sujetos y familias desde el vamos, desde la infancia, en la programación temprana, imposibilitando otras opciones, tornándose visión hegemónica, lo que depriva de otras posibilidades. De modo que, la cura social, la socioterapia, que luego impacta en los trastornos subjetivos, en la pareja problemática, en la familia, etc., comienza entonces en el plano social, en la lógica social economicista. Pero la pertenencia de clases genera una cosmovisión, un paradigma de vida referencial para todo sujeto y grupo familiar, por lo que, su puesta en tensión con otros modelos de vidas, con otra lógica, como lógica del desarrollo de los potenciales humanos, en su forma integral, como proyectos trascendentes, a lo meramente económico, redundarán en prácticas desalienadas, bienestar y por fin, la ansiada curación. La operatoria del socioanalista, el desmontaje grupal e institucional del inconsciente social y su lógica. Curarse de lo social cura lo subjetivo. Es una afirmación inversa al postulado del psicoanálisis que, sabemos, se dedica a la curar lo subjetivo, al margen de lo social. Es decir, una pretensión restitutiva de curar cuando las premisas sociales como representaciones sociales o colectivas siguen activos y determinando prácticas, sentimientos y fantasías subjetivas. Es decir, de identificaciones sociales que oprimen, que enchalecan al sujeto a modelos de conductas impuestos, programados, como mandatos de mercados, como mandatos ideales, de formas de ser a costa de su salud psicosocial. Para decirlo en términos del sociólogo Pierre Bourdieu, de verdaderos hábitus, como esquemas de interpretación y de predisposición que fijan a modelos de conductas nocivas. Nocivas por la lógica social que sostienen. Sabemos que es la lógica capitalista, meramente economicista y en desmedro del desarrollo de muchos otros potenciales del ser humano. Es un reduccionismo economicista, en materia de filosofía de vida. La gente se dedica a vender su vida, su energía vital por un salario, y vive la vorágine del trajinar diario como supuesta normalidad. Normalidad en relación a la norma oficial capitalista, tal vez, pero nunca como en relación a criterios humanistas. Asumir una vida de asalariado como lógica normal, como natural incluso, enferma y lleva a padecimientos de toda clase, somatizaciones, conflictividad, oposicionismo social, frustración y agresión, enfermedades mentales, etc., que reciben también su eficacia simbólica desde el polo del inconsciente social. Es decir, la lógica inconsciente del capitalismo determina prácticas, representaciones, sentimientos y sufrimientos, pero menos la salud mental. El desmontaje de tal lógica antivital, sin dudas, se lleva a cabo en el marco de la eficacia grupal de las interacciones. Allí es donde se deconstruyen tales identificaciones a modelos sociales que oprimen, que alienan, que sumen en una vorágine social que enferma y que retroalimenta todo síntoma, toda frustración, conflictos, crisis familiar y subjetiva, lo que se desprograma en forma positiva en el marco grupal. De allí la necesidad de grupos de reflexión, de deconstrucción, de debates, de proyectos de deconstrucción de la lógica alienante en instituciones escolares y la comunidad, salta a la vista. Los instrumentos idóneos para tal desprogramación integral son, entre otros, la mayéutica grupal, el sociodrama de Moreno, las asambleas abiertas, el verbodrama, o psicodrama verbal y el propio psicodrama etc., a los fines de la despotenciación de la eficacia simbólica de la lógica capitalista. Encuadre multicultural del socioanálisis, el inconsciente étnico. Todo el caudal de potenciales, de modelos vinculares internalizados, lógica social y cultural de origen, tabúes sociales, que porta el sujeto, de una cultura personal, como representante étnico de una cultura, así como de modelos o formatos de vidas, de costumbres, ideales, prácticas, lenguaje, prejuicios, etc., constituye lo que podemos considerar como el inconsciente étnico. Es la potencia de un ordenamiento cultural que el sujeto sintetiza en forma singular y particular y que necesitamos cifrar para comprender el idioma que habla. Es decir, podemos considerar el inconsciente étnico como el fundamento simbólico u óptica perceptiva de todo sujeto, que nos lleva a la lógica de vida propia de una cultura dada y del sujeto que constituye el portavoz sociocultural. Así,
Un oriental de las afueras de la ciudad mantiene valores alejados del mundanal ruido del capitalismo, así como el amor a la naturaleza, la vida simple, etc., por oposición a su par de la ciudad que se encuentra enfrascado en la carrera economicista del dinero, el poder, la fama, las riquezas, etc., sin consideración alguna por la ecología, la desigualdad social que provoca, etc. Sus reglas sociales resultan tan ajenas al del occidental o americano y cuando percibe nuestras costumbres se le aparece como ridículo o extraño. Aunque el proceso de asimilación cultural haya comenzado a rato. No obstante, la resistencia cultural le impide un aprendizaje libre de prejuicios culturales y mantiene como reserva simbólica con afán de legitimidad sus prácticas, representaciones y valores culturales de origen. El desmontaje del conato social en el sujeto, el grupo y las instituciones por el socioanalista. Una labor práctica como aspecto de la praxis socioanalítica en su formato transdisciplinar. El conato social como deseo colectivo, como voluntad común, como lo que se comparte, como lo inmanente de un colectivo y como verdad igualmente colectiva, para despotenciar en su potencia social, colectiva. Tal la tarea del socioanalista a los fines de la desalienación. Como conato social, implica un perseverar en ser como ser social, que es independiente de la conciencia social o al menos, alejado de su ámbito, porque es parte del inconsciente social, como fuerza social conjunta que puja hacia la consecución de una lógica social, de un estilo de vida, de un modo de producción capitalista, por ejemplo, lo que impregna todas las facetas de la vida social, política e intelectual en general. Pero como un perseverar en ser merced a la esencia de una sociedad, o al menos de una clase dominante que motoriza lo social gracias a la desigualdad o conflicto social inmanente, y que puja a través de ideologías, la educación, las instituciones, etc., para que tal esencia o verdad de clase sea concretada en todos los intersticios de la sociedad. Es decir, una verdad que es parcial en su esencia, en su rango de verdad de clase, pero que se generaliza como la ideología dominante, como el modelo social dominante, como el modo de producir y vivir, con sus concomitantes jurídicos, políticos, etc. Entonces, es una lógica social productivista, netamente economicista la que necesitamos despotenciar al calor de los debates, al calor de las controversias conceptuales, o conflictos sociocognitivos, César Coy. Y el proceso se lleva a cabo tanto con el sujeto como con un grupo, una institución, la comunidad o en lo que llamamos cuarta dimensión virtual, o la web a través de formatos virtuales, redes, grupos, etc. En definitiva, un deseo social, programático, como programa social, lo que necesitamos cifrar desde el modo automático o funcionamiento en inconsciente social, hacia el modo verbal, conversacional, consciente, para sacarle poder al programa colectivo, de clase, de toda una sociedad, porque interesa a un colectivo cuyo ser social posee un carácter social, Erich Fromm, y una lógica que explica su desarrollo histórico. Un poderoso sistema de vida que implica también un sistema productivo, pero no el reduccionismo economicista sino la gestalt de una sociedad donde se vive para producir y no se produce para vivir. Y ello, aún en detrimento de la propia existencia, vendiendo vida por salario, felicidad por adicción al trabajo, vitalidad por alienación socialmente concertada y avalada por un mercado consumista y adictivo. Socioanálisis del mito clínico de la aditividad. El mito clínico de la aditividad consiste en la creencia muy arraigada en el mundo clínico, de que el tratamiento individual va a lograr curar a la sociedad. Es creer que ir curando, uno a uno logrará cambiar el sistema. En cambio, los sujetos forman parte de un sistema social de relaciones inconscientes que lo determinan. Es decir, modelos vinculares inconscientes y programados para una lógica social nefasta, determina al sujeto y a su inconsciente subjetivo, comprometiendo las curas individuales, al no desmontarse las causales sociales de los males subjetivos. Tal el problema de los enfoques reduccionismos o psicoreduccionistas. Curar el sistema social desmontando sus fundamentos simbólicos resulta un prerequisito fundamental. Contrariamente al modelo aditivo, sumativa del enfoque psicorreduccionista, surge la necesidad de despotenciar el conato social, el deseo colectivo y las representaciones, mitos, prejuicios, imaginario social, ideologías, etc., que la vehiculan. Es decir, despotenciar las
identificaciones, subjetivas, grupales, institucionales y de clases a un modelo nocivo de vida consistente en la lógica hiperproductivista donde se vive para producir sin producir para vivir. Incluso, se nos va la vida en el enfoque economicista al producir plusvalía para unos pocos enloquecidos en la vorágine de acumular monedas, billetes, oros, cupones virtuales que nunca alcanzarán a disfrutar del todo y que tampoco podrán llevar en la tumba. El inconsciente social implica un binarismo dialéctico inherente. En el plano de las representaciones simbólicas, donde las metáforas reflejan las contradicciones reales en el plano social, a saber, entre la clase dominante y sus segmentos y la dependiente y explotada. Una dialéctica interna de oposición entre ambos modelos de mundos dominantes en el plano representativo. La división inmanente de lo social traspuesto en el plano de las representaciones y de las identificaciones sociales. Hace a su dialéctica. Dialéctica lógica formal vs lógica dialéctica, propia de un sujeto inmerso en una sociedad de clases. Sin embargo, resulta operativo considerar las representaciones dominantes en la misma visión de mundo del sujeto, su cosmovisión, su Weltanschauung, su modelo de mundo. Si existe un predominio de la lógica formal, estamos ante un sujeto sometido por el discurso del amo, con conformismo marcado, básicamente alienado y con padecimientos de diversas índoles. Liberar a este sujeto de sus cadenas simbólicas aparece como la primera operatoria socioanalítica. Tal liberación implica el vías hacia otra lógica, como lógica dialéctica, que le posibilite percibir otra realidad y operar en consecuencias. Sociolingüística socioanalítica. Se trata del inconsciente sociolingüístico, contenido en forma potencial en el campo del lenguaje, y cuya actualización aparece como diacrítica del lenguaje, es decir, como producto de la concatenación simbólica del discurso. Este inconsciente sociolingüístico se compone de los famosos anagramas saussureanos, como texto dentro del texto, como discurso dentro del discurso, o mejor, como efecto de todo discurso, como emergente simbólico, para usar un término pichoniano. Mejor dicho, el inconsciente social se localiza como fenómeno del lenguaje, como algo social, en su plenitud. Es un emergente lingüístico que nos habla de la verdad que vehicula según sujeto social. Es decir, el lenguaje actualiza la diacronía de un sujeto, su historia, incluso su prehistoria, así como de grupos e instituciones, hasta de clases sociales y la sociedad toda. Tal texto dentro del texto discursivo conlleva además el contexto, en una dialéctica singular que nos permite comprender que el inconsciente social porta, o expresa como una lengua social, como un idioma social, la razón de ser de cada grupo social. Como interpretar un anagrama como discurso dentro del discurso. A tal fin, el socioanalista escucha, pero no signos sociales, sino símbolos sociales, o también significantes sociales, si acudimos a la terminología del psicoanálisis lacaniano. Es decir, una escena, un suceso, un emergente social, una función, una tradición, una creencia, etc., conllevan significaciones reprimidas en el inconsciente social. Mejor dicho, lo que vemos como lo social no constituye sino el efecto social de un proceso simbólico que parte de la lógica social, de la razón de ser de cada sujeto, grupo o institución, etc., que le da sentido a funciones o roles, a los ideales y prácticas, a las leyes y creencias, etc. De esta manera, cada palabra, cada discurso, cada creencia, conlleva metasignificaciones, como metragramas, o anagramas, como significaciones emergentes al concatenar una palabra con otras, una idea con otras, llevando al efecto de emergencia, de significaciones implícitas que sustentan a los que asistimos en lo social, es decir, lo que se cuece tras bambalina. El socioanalista relativiza deseos singulares. Sin lugar a dudas que desde enfoques psicoanalíticos la propuesta sería la ética del deseo, como lo asegura Lacan respecto de Antígona, y su lucha por lo primario, lo familiar, su deseo. Una ética del deseo, sin dudas. Pero desde el socioanálisis consideramos que el deseo implica una faz impositiva de lo subjetivo a los demás. Un deseo de alienación, como lo indicaría Pierre Aulagnier. De modo que, y a los fines de superar los sismos desiderativos, necesitamos deseos que se crucen con otros deseos, en un enfoque consensual, donde las tendencias asimilativas propias de todo deseo sea relativizada por un
deseo común, como emergente del cruce de los deseos. Pero no en el sentido de anulación de los deseos singulares, sino el cruce de lo común de los mismos en un enfoque transdesiderativo o de deseo común que fundamente un inconsciente común, un co-inconsciente, como afirmaría Jacobo Levi Moreno. La idea de liberar el deseo sería liberar la tiranía individual de cada uno, donde, Procusto, tendría canilla libre para imponerse en su deseo narcisista. Es decir, un deseo consensual que respete lo subjetivo y lo común, lo social de los acuerdos discursivos, sin que existan ismos impositivos, resulta más acorde con la realidad compartida. Mejor dicho, aspirar aún más allá de la tiranía de los deseos singulares, por un deseo común, cualitativamente humano, consensual. Superando los ismos. Los que pregonan que el deseo es instituyente, sin duda que lo es desde el sujeto procustiano o impositivo. Incluso si Procusto sea un analista institucional, un microsociólogo, etc., porque su deseo profesional no constituye sino un deseo en singular y de lo que se trata es de una realidad compartida o consensual que se logra en el cruce de discursos para despejar lo común, como operatoria socioanalítica propia. La idea de deseos autogestivos cuenta en la medida en que sean heterogestivas o inclusivas del diferente, donde la tolerancia a las diferencias implique un enfoque plural. Lo socioanalítico es lograr lo heterogestivo, consensos, intercepción de deseos, mundos, propuestas en base a un tema.